Buenos días, mis queridos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Esta vez, otra vez, en forma virtual. Es nuestro modo ahora, copiando la cultura tecnológica de ahora. Qué bueno verlos. Nos hace falta vernos físicamente, nos hace falta saludarnos, nos hace falta darnos un abrazo, pero les mando un abrazo virtual a todos, y aunque sea de esta manera. Bueno, estamos en nuestro tema de Evangelio y Cultura. Ya hemos visto varias cosas y estamos terminando la serie en la penúltima parte. Ya vimos condenando cultura, criticando cultura, consumiendo cultura y estamos copiando cultura. Nos falta creando cultura. Y en lo de copiar cultura ya vimos una parte. El mes pasado vimos especialmente ejemplos de Jesús y vimos cuatro cosas. Las parábolas, que fueron algo que Jesús no inventó, sino que usó de la cultura de su tiempo. El título cultural, rabí, que se usaba para los maestros, Jesús lo usó sin ser él oficialmente un rabí realmente. Y luego dos aspectos de su enseñanza peripatética y enseñanza mayéutica, dos palabras así bien grandes, ¿no? Dijimos que la peripatética es la enseñanza en el camino, la enseñanza mientras van, mientras vienen, mientras se mueven, y la enseñanza mayéutica es la enseñanza por medio de preguntas. Ambas formas no las inventó Jesús, venían del mundo griego, del mundo de la filosofía griega y del mundo rabínico también, ahí entre los judíos. Algunos de ustedes probablemente el mes pasado estuvieran así un poco extrañados porque yo no estaba predicando un texto bíblico en particular, sino hablando en general de la persona de Jesús y de aspectos generales de su ministerio, y probablemente se sintieron extraño y también quizá no estaban familiarizados con esos conceptos. Pero hoy regresamos a la Biblia, les cuento, y vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver ejemplos del apóstol Juan y del apóstol Pablo. Vamos a ir empezando con el apóstol Juan, y vamos a hablar un ejemplo de Juan, y se encuentra en el Evangelio de Juan, en la primera epístola de Juan y en el Apocalipsis, en 3 de los escritos de Juan. Y ustedes conocen estos textos, varios de ellos los conocen. Juan 1, como comienza el Evangelio, primer capítulo, primer versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego más adelante, en el versículo 14, vuelve a aparecer, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Un texto muy conocido que todos lo sabemos y repetimos mucho, especialmente en Navidad. Y luego otros textos, vamos a leerlos de una vez. Primera Juan, capítulo 1 también. El comienzo de la epístola, primera epístola, es muy similar al Evangelio, muy parecido, están hablando de temas similares. Lo que era desde el principio, ahí está, de nuevo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida. Ahí está. Y el último texto está en Apocalipsis, capítulo 19, ya al final, donde se describe la venida del Señor. Capítulo 19, versículo 13, se está describiendo al Señor que viene. Y está vestido de un manto empapado de sangre, y su nombre es Verbo de Dios. Si no vamos a explicar cada texto, sino vamos a explicar el concepto que aparece en esos textos. En todos ellos aparece una palabra que se ha traducido verbo.
En el idioma original, esa es la palabra logos, en el griego, logos, que tampoco es desconocida para nosotros, la usamos, logos, más que todo para nombres, poner nombres de librerías. Hay muchas librerías que se llaman logos, porque logos significa palabra y también significa verbo, y se tradujo verbo, en la mayoría de las versiones se traduce como verbo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Logos es un concepto que viene de la filosofía griega. No es un concepto bíblico, no es un término que aparezca en las escrituras. Antes, por lo menos, aparece hasta que Juan lo usa. Viene de la filosofía griega, de los estoicos, la escuela estoica. Y con ese concepto ellos explicaban un principio genérico, abstracto, un principio de vida que servía para explicar las cosas. Juan lo usa. ¿Y por qué usa Juan ese concepto? Bueno, tenemos que recordar que Juan escribe sus escritos al final casi del siglo I. Son los últimos escritos del Nuevo Testamento, los últimos que se escribieron en la última década probablemente del primer siglo. Había como unos 60 años de diferencia entre los acontecimientos originales, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, el comienzo de la iglesia, y el tiempo de Juan y los escritos. Juan estaba en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Se dice que él era el líder de la iglesia de Éfeso, y desde ahí escribió por lo menos el Evangelio y las epístolas. El Apocalipsis lo escribió desde el exilio en la isla de Patmos. Entonces estamos hablando de otro tiempo, de otra gente, de otro lugar, de otra cultura, una cultura griega. Ellos no sabían nada del Antiguo Testamento, no habían sido educados en el Antiguo Testamento, no conocían, no sabían mucho de la cultura judía, la verdad no sabían nada, entonces no entendían muchas cosas. Por eso Juan hace muchas aclaraciones en su Evangelio, para aclararles a ellos cosas que ellos no entendían. Y hay cosas que sí entendían. Y una de las que sí entendían era este tema de logos. Claro, Juan usa la palabra, pero le da otro significado. Para los griegos, logos era un concepto. Para Juan, logos es una persona. Es la persona de Jesús. Entonces lo que está haciendo Juan es tendiendo un puente. Un puente entre la revelación bíblica, la cultura judía donde se dio esa revelación, y el nuevo pueblo al que se le está guiando. Entonces está copiando, pero es una copia con propósito, y así debe ser. Debemos aprender una copia con propósito misional. Se trata de tender puentes para alcanzar a otros, para facilitar el entendimiento del Evangelio, presentar a Jesús. Eso lo hace él en su Evangelio. El Evangelio de Juan es eso, la presentación de Jesús como el Hijo de Dios. Para que crean, dice Juan. Entonces está copiando de la cultura griega, de la filosofía griega, un concepto que ellos más o menos manejaban, pero que Juan le cambia para presentar a Jesús. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros eso hoy? La iglesia lo ha hecho a lo largo de la historia. Ha copiado de la filosofía. Unos ejemplos voy a poner aquí. Cuando estamos explicando la naturaleza de la persona humana, lo que llamamos la antropología bíblica, cómo describe la Biblia al ser humano. Nosotros decimos que tenemos imagen y semejanza de Dios. Y hemos explicado la imagen en términos más o menos psicológicos.
copiando de conceptos antiguos y contemporáneos. Decimos que somos imagen de Dios porque tenemos intelecto, porque tenemos sentimientos y porque tenemos voluntad. Bueno, exactamente así la Biblia no habla del ser humano. Y cuando uno va a Génesis, en donde se habla de la creación, la imagen y semejanza se describe en otros términos. Se describe en términos de las relaciones, en términos del dominio sobre la naturaleza, en términos de la creatividad, en términos de hacer que la naturaleza produzca, más o menos. Pero nosotros hemos aprendido a hacer uso de esa descripción porque esa nos sirve y nos ayuda. Bueno, copiamos. Cuando así pasa con otras cosas también, cuando hablamos del pecado, por ejemplo, estamos en la evangelización y hablamos del pecado, a veces describimos el pecado en términos del mundo social de hoy. ¿Cuáles son esos pecados? ¿Cómo se describen esos pecados? Y usamos terminología que viene del mundo de las ciencias de la conducta humana hoy. Social es el sentimiento de culpa, la falta de autoestima, la vergüenza. Así, psicológicamente, así se va describiendo el pecado, digamos así. O de otras ciencias estamos copiando. Bueno, es bueno hacerlo siempre y cuando tiene un propósito misional, es decir, sirve para presentar el Evangelio y alcanzar a otros. Bueno, vamos a otro ejemplo. Vayamos ahora a el apóstol Pablo. Y quiero ir a un texto, a un pasaje en 1 Corintios, capítulo 9, los versículos del 19 al 23. Un texto algo conocido que hemos usado varias veces, o que muchos predicadores lo usan. Pablo presenta una estrategia de ministerio. ¿Qué hace él para predicar el Evangelio, para alcanzar a otras personas? Ya con Juan hemos visto que él usa un concepto que conocían los griegos, como tendiendo puentes para alcanzar a otros, y que de alguna manera nosotros hacemos eso también. Pero aquí Pablo nos da un poquito más, nos habla un poquito más. Leamos el texto, 1 Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23. Porque dice Pablo, versículo 19, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Aquí ya está planteando la meta de todo lo que hace él, es ganar al mayor número posible. Y entonces ya explica qué hace. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley me hice como bajo la ley. Ahí luego aclara, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Ahí está, es una meta. A los que están sin ley me hice como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Otra aclaración que hace él. Y otra vez, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Y luego termina, a todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago, dice, por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Bueno, aquí está bastante claro. Está bastante claro el propósito, especialmente el propósito de Pablo. Lo que él hace, las cosas que él copia, porque ahí está hablando de se hace y se hace como aquel, se hace como aquel, se hace como el otro, hace lo que el otro hace, tiene el propósito de alcanzar, propósito misional.
Eso lo tenemos que tener claro. Cuando copiamos con propósito misional. Bueno, expliquemos un poquito este texto con algún detalle. Nos da mucha información este texto. Queda claro al principio, versículo 19, cuál es la meta. La meta es alcanzar a los demás, alcanzar a otros. Pero luego describe varios grupos. El primero de los grupos es los judíos. Es fácil identificar quiénes son y es fácil identificar lo que Pablo hizo. Pablo no tuvo que hacer mucho esfuerzo para hacerse judío. Él era un judío. Él practicaba las cosas judías, él comía las cosas judías. Probablemente no se vestía como judío si estaba en otras regiones, pero era judío y pensaba como judío. Así que él no le fue muy difícil. Sin embargo, lo coloca aquí como una parte de su estrategia. Era el grupo más cercano, culturalmente hablando, étnicamente hablando y religiosamente hablando también. Recuerdan que siempre que él llegaba a una ciudad, al primer lugar donde iba era a la sinagoga y entraba en contacto con los judíos. Ahí está, haciendo lo que hacían los judíos, participando en las cosas que hacían los judíos. Él se reunía los sábados, copiando lo que los judíos hacían, él también los sábados. Porque eso era lo que los judíos hacían, y ahí era donde tenía las oportunidades. Él estaba construyendo puentes también. Bueno, ¿qué representa? Si hacemos un salto en la historia y nos ubicamos hoy, ¿qué representarían los judíos en nuestro contexto de hoy? ¿Quiénes están cerca de nosotros? ¿Quiénes comparten nuestra cultura? ¿Quiénes comparten nuestra raza? ¿Quiénes comparten nuestros aspectos religiosos incluso? Bueno, yo me atrevo a decir, es una interpretación mía, yo me atrevo a decir que se trata de los católicos entre nosotros. Bueno, ¿qué significa hacerse católico para alcanzar a los católicos? Bueno, por ahí va algo de lo que Pablo nos está diciendo, ¿no? ¿Cómo copiamos? Hay cosas que hacemos, hay cosas que las iglesias hacen, que las personas, las familias hacen, no siempre conscientes con ese propósito misional, pero a veces sí. Por ejemplo, hay una práctica que las iglesias hacen en el interior del país. Hay un llamado culto de consolación que se hace a los 9 días del fallecimiento de una persona. Aunque haya sido una persona evangélica de la iglesia, pero con familia católica, las iglesias hacen un culto de consolación. Es el equivalente católico o el equivalente a lo que los católicos hacen con el novenario, la misa de 9 días. Que lo hacen. Bueno, no es lo mismo, pero se está copiando una práctica y ¿quién se va a oponer a un culto de consolación? Y como nosotros los evangélicos somos culteros, ¿no? Todo lo hacemos culto, pues ahí tenemos un culto. Tiene el propósito de recordar y reconocer a la persona fallecida, pero también el propósito de hablar el evangelio a aquellos otros, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Otras cosas más que hay, algunas de ellas no las copiamos conscientemente, sino se nos vienen encima y ni siquiera nos damos cuenta. Acaba de pasar la feria, en el mes de julio pasó la feria de Chimaltenango, el día de Santana. Bueno, ese día es feriado. Los evangélicos disfrutan el feriado. No dicen, no, eso no es de nosotros. Es parte de esa cultura religiosa, pero ya se secularizó porque aparece ya en el código de trabajo, ¿no? El código laboral aparece como uno de los asuetos oficiales. Aquí en Guatemala es el 15 de agosto, es el Día de la Virgen. Y también disfrutamos el feriado.
no hacemos nada específico, simplemente lo gozamos. Ahí no hay propósito misional, podría hacerlo. Pero hay un caso interesante. En América del Sur se celebra, no tanto aquí, sí existe, pero no se celebra tanto como se celebra en América del Sur, el carnaval. Carnaval realmente es una fiesta pagana. Una fiesta pagana que ha aparecido en el calendario litúrgico católico, que es digamos, lo previo al comienzo de la Cuaresma, los 40 días antes de la Pascua. Y todos recuerdan, ¿no?, que el carnaval termina y el día siguiente tenemos el miércoles de ceniza, que es donde ya primero uno como que tiene permiso de portarse mal y después ya se porta bien, porque ya viene la Cuaresma. Pues en Sudamérica el carnaval es un feriado general de varios días, y es una fiesta. ¿Qué hacen los evangélicos? Bueno, disfrutan el feriado, pero aprovechan, copian la época y la aprovechan para hacer otras cosas. Es la época de campamentos de niños, de jóvenes, de actividades para adultos, de actividades de iglesia, evangelísticas. Están copiando algo de la cultura, que es una cultura medio pagana, ¿no? Y usándolo para el propósito de alcanzar a otros. Hay mucha gente que no le gusta participar, que sin ser creyentes no participan en esas fiestas y se acercan a las actividades de la iglesia, y es una oportunidad para predicar el evangelio, para presentar el evangelio y acercar a las personas. Bueno, miren que nosotros muchas veces actuamos de manera muy descortés. A veces, bueno, con frecuencia sucede que nosotros hacemos una fiesta, que es un cumpleaños, una graduación, una boda, sobre todo las bodas. Invitamos a toda la familia y los amigos, y muchos de ellos no son creyentes, son católicos, y vienen, y a veces nosotros hasta le decimos al predicador: mire, viene una familia que no es creyente, por favor, ahí le encargamos que les predique. Pero cuando es al revés, esas familias católicas nos invitan a nosotros a sus fiestas, a su boda, a sus cumpleaños. Nosotros no vamos, porque entrar a una iglesia católica es pecado. Tal vez iríamos a la recepción, a la fiesta, pero tampoco ahí, porque ahí van a servir bebidas alcohólicas y no nos contaminamos nosotros. Y entonces terminamos siendo descorteses, y más que descorteses, cortamos lazos de familia, lazos de amistad, nos aislamos. Pues en lugar de construir puentes, estamos destruyendo puentes y nos quedamos solos, y a veces terminamos cayendo mal y perdiendo oportunidades. Claro, no vamos a llegar a las fiestas a estar evangelizando en cada lugar, en cada momento, cada persona. La tendencia nuestra es que ser misional significa ir a hablar y evangelizar, diciéndole las 4 leyes a todo el mundo, y diciéndole el ABC de la Biblia a todo el mundo. Caemos mal, les digo, caemos mal, y a la gente le cae mal que nosotros hagamos eso. La verdad, en este mundo ya está cambiando las cosas. La gente nos reclama, nos dice que nosotros no estamos interesados en ellos, sino estamos interesados solamente en hacerlos que vengan a la iglesia, en hacerlos creyentes y en hacerlos que agreguen nuestras estadísticas y nuestros números, y no nos interesa la persona como tal o la familia como tal, no nos interesan ellos, solo nos interesa tener el espacito para poder hablar ya.
hay que construir puentes, hay que abrir espacios y muchas veces no hay que hablar, no hay que decir nada. Habrá el tiempo, habrá la oportunidad. Nosotros nos precipitamos que si no decimos algo ahorita, algo está malo. No. Me hago para poder presentar el Evangelio. Algo tengo que hacer para ir entrando y abriendo espacios. Bueno, es el primer grupo. Me hago judío a los judíos. Me hago a los con ley. ¿Quiénes son los que están con ley? Bueno, probablemente se trata de la gente culta de la cultura grecorromana de la época. La persona moralista, digamos, las personas más educadas, un cierto sector que actúa bien, digamos, personas de bien, filósofos, académicos, filántropos, personas que son de bien en la sociedad. ¿Cómo nos acercamos a ellos? Tenemos de ellos aquí entre nosotros. Hay gente de ese tipo entre nosotros. Sí, ni los conocemos, ni sabemos quiénes son, ni sabemos dónde están. ¿Cómo nos hacemos como ellos? No es que aprender como un idioma nuevo, como que... ¿Qué hizo Pablo? Probablemente Pablo sabía el idioma griego y probablemente sabía el idioma latín de los romanos. Conocía su filosofía, conocía su cultura, sabía cómo navegar en esas aguas, y por eso dice, me hago como, con tal de alcanzarlos, Bueno, hoy tenemos nosotros esas oportunidades también, aunque tal vez no todos pueden hacerlo, pero aquellos que sí pueden hacerlo. Pienso en el mundo de la educación, en general, desde los niveles básicos primarios hasta los niveles universitarios. ¿Cómo tendemos puentes? La amistad, las relaciones, haciendo el bien, copiando actividades, copiando cosas, participando en eventos, y que cierta presencia nuestra para ir abriendo esos espacios y para ir tendiendo esos puentes. La evangelización hoy requiere esos esfuerzos ahora. Ya no es solamente pararse y hablar, porque las culturas han estado cambiando. Bueno, el tercer grupo, los sin ley. ¿Quiénes son los sin ley? Bueno, se puede entender de varias maneras. Uno puede hablar de los delincuentes, son los sin ley. Probablemente Pablo tendría en mente a ellos, pero creo que no era tanto a ellos a los que tenía en mente, porque él se movió en el mundo del pueblo. Realmente creo que es el pueblo, el populacho, digamos. La religiosidad popular de aquella época, que tenía muchas prácticas y muchas costumbres. Pablo hace referencia de eso en sus escritos. Aquí mismo en 1 Corintios, un poquito más adelante, empieza a hablar de cosas que sí están permitidas o no, de que lo sacrificado a los ídolos, de la carne, hablando de ese mundo. Es el mundo religioso popular. ¿Qué significaba para Pablo hacerse como ellos? Él conocía ese mundo también, conocía esa realidad, y probablemente él participaba en algunas cosas. Lo vemos yendo a ciertos lugares. La próxima predicación vamos a hablar de un pasaje de Pablo
muy famoso, muy importante, en donde ilustra algo de los lugares donde se movía, con quienes estaba Pablo. Se habla de que Pablo iba al mercado, donde estaba la gente. Seguro que ahí él entraba en contacto con ese mundo. En algunos casos tuvo conflictos serios, tanto que su vida estuvo en peligro. En Éfeso, por ejemplo, el tumulto que se armó por causa de la predicación del Evangelio, y el conflicto, sí, pero estaba ahí entre ellos, haciendo cosas que ellos hacían. El mundo contemporáneo nuestro también tenemos nuestro pueblo y nuestra religiosidad popular. De hecho, varias religiosidades populares. La más conocida es la religiosidad popular católica, que está ahí en todos los lugares. Pero ya hablamos hoy de una religiosidad popular evangélica también. Ya tenemos nuestra religiosidad popular con prácticas y costumbres que tenemos nosotros, que son parte de nuestra subcultura evangélica. Pero además tenemos una religiosidad popular de las espiritualidades ancestrales de nuestro contexto. Así que es un mundo un poco más complejo el nuestro, pero ahí está. Cuando consumimos cosas de la cultura, consumimos comida, consumimos vestido, consumimos festividades, actividades de nuestra cultura popular. Estamos participando, copiamos muchas cosas y no siempre estamos conscientes de eso, y no siempre estamos conscientes de que eso debe hacerse de manera intencional, con un propósito misional. Bueno, ¿cómo hacemos eso en nuestro tiempo? ¿Cómo nos relacionamos con esta gente? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo entendemos puentes? Hay que hacerse. Algunos de nosotros no nos gusta mezclarnos con la gente, porque tenemos miedo de contaminarnos. Bueno, Pablo se mezclaba con todos. Luego dice que se hace a los débiles, se hace débiles. ¿Quiénes serían los débiles? Bueno, se puede entender de varias maneras. Puede ser las personas enfermas, así se usa debilidad en el Nuevo Testamento. Pero pueden ser las personas vulnerables, las personas en desventaja, las personas marginadas, pueden ser los pobres, pueden ser aquellos que sufren, aquellos que están víctimas de problemas, de circunstancias. Hay mucho de eso. ¿Cómo tendemos puentes? No todos podemos estar con todos. Pablo sí, él dice que estaba con todos y que hacía con todos y se hacía a todos, copiando lo de todos. Bueno, hoy la iglesia como iglesia debería hacer eso, estar con todos. Cada individuo no podría, porque la cuestión es más compleja ahora. Pero sí, la iglesia debería poder tender puentes con todos los grupos. La próxima prédica voy a hablar de Pablo en Atenas, anticipando. Y es un texto muy rico. Y como este ejemplo de Pablo también nos puede ayudar a entender cómo se mueve uno en las diferentes esferas, en las diferentes etapas, y qué hace en cada una de ellas. Aquí hay un ejemplo ya, por lo menos unas cosas que Pablo nos lanza. Deberíamos poder
copiar cosas de aquellos grupos culturales a los que vamos a alcanzar, a los que queremos alcanzar. Al fin de cuentas, todo es, dice Pablo, por amor del Evangelio. Todo, me hago de todo, con todos, con tal de alcanzar, aunque sea unos pocos. Entonces, copiar cultura, mis hermanos, no es simplemente algo que podríamos hacer de repente, sería bueno. No, parece que es algo que debemos hacer, algo que se nos viene encima para poder alcanzar. Hoy tenemos nuevas culturas, tenemos nuevas generaciones, tenemos otras cosas que nosotros necesitamos esforzarnos por alcanzar, hasta aprender nuevos idiomas. ¿Cómo hablamos con los jóvenes hoy? Tenemos que aprender nuevos idiomas. Estamos aprendiendo el idioma de la tecnología para poder comunicarnos, copiando lo que la cultura nos está haciendo. O hacemos eso o perdemos las oportunidades de alcanzar a otros. Así que, bienvenida a la copia de la cultura. ¿Qué tal si terminamos con una oración? Padre, gracias por este tiempo juntos, gracias por la oportunidad de poder compartir, por esas enseñanzas que encontramos en las Escrituras que nos orientan, nos guían, nos dan ideas para qué hacer ahora. Y en este tema de estar copiando cosas que la cultura produce para poder alcanzar a otros, ayúdanos a tender puentes, a entender cómo se hace eso y poder hacerlo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.